Buenas tardes para todos. Vamos con el, creo que cuarto video de financiera de este módulo 2 de análisis de estados contables, donde vamos a ver tercer y cuarto estado de los cuatro fundamentales, aclarando que los dos primeros son los más importantes para los fines que nosotros vamos a utilizar. Pero no podemos dejar de ver los dos que siguen, porque si no nos quedaría la cosa incompleta, ¿sí? Y acá tenemos el tercero de los estados, vulgarmente llamado, como dice aquí, el EOAF, o sigla de Estado de Origen y Aplicación de Fondos. Es un estado que es tan obligatorio y necesario como los anteriores, pero poco estudiado desde el punto de vista del análisis por ahí. Entonces, nosotros lo vamos a ver rápidamente, diciendo que el estado de origen y aplicación de fondos, para empezar, es un estado puramente financiero, ¿sí? Ustedes ya saben lo que significa esta palabra. Estamos hablando de movimientos de caja. Y acá me lo dice. El estado de origen y aplicación de fondos trata de explicar el movimiento de caja entre un ejercicio y otro. Es decir, si yo tenía en el balance anterior un saldo de caja y bancos, al cierre del ejercicio anterior viene a ser el inicio del ejercicio actual, ¿correcto? A ello le sumamos los orígenes, le restamos las aplicaciones y me va a dar el saldo de caja y bancos al cierre del ejercicio, ¿sí? Es decir que cuando nosotros hablamos de origen de fondos, ¿sí? ¿Qué es esto? Estamos hablando en cierta forma de fuentes de efectivo, como su nombre lo indica. Origen, fuentes, generación, o si les gusta más, aunque no exactamente, pero podemos decir para entenderlo por esta vez, ingresos, ¿sí? Entonces, como ustedes ven acá, si yo se lo sumo, obviamente son fuentes, son generación de efectivo, de saldo de caja y banco, lo voy a tener que sumar. Mientras que las aplicaciones, vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Son los usos del efectivo. Es decir que yo, por un lado, genero y por el otro lado, destino ese efectivo para distintos usos, ¿correcto? O sea que acá tenemos ingresos de efectivo y acá tenemos salidas de efectivo, ¿correcto? Es muy simple de entender que si yo al saldo que tenía a fin del año pasado le sumo los ingresos, fuentes o generación u origen y les resto los usos, aplicaciones o egresos de efectivo, al final voy a obtener, por suma algebraica, ¿sí?, el saldo de caja y bancos al cierre. Esto es lo que en un estado que ya vamos a ver en el modelo que tenemos en nuestro país, es el objeto del estado, y que a mí me interesa mucho más que entiendan, digamos, esto, que cómo se arma, porque les vuelvo a repetir, no es nuestra función, pero algo vamos a ver. Acá vuelvo a repetir en este apuntecito tipo pizarrón, qué es una cosa y qué es la otra, lo que dijimos recién. El origen, ¿sí?, es fuente o generación o entrada de efectivo. Estamos ahí. Y acá se empieza a complicar. Acá. ¿Cómo nosotros detectamos el origen o la fuente o generación de efectivos? Por ejemplo no. Dos cuestiones. Aumento de pasivos o disminución de activos. Eso me va a dar la idea de que si hubo un aumento de pasivos o una disminución de activos, yo estuve generando un ingreso de efectivo. ¿Chino básico? Sí, chino básico, los entiendo. Vamos a un ejemplo. Vamos a decir que si me aumenta, eso no era. Si me aumenta el pasivo, es decir, las deudas, ¿correcto? Triangulito para arriba. Si me aumenta
el pasivo, yo estoy generando efectivo. ¿Qué dice el profe? Entiéndanlo y analícenlo. Vamos a suponer que yo saco un crédito en un banco. ¿Bien? ¿Eso qué movimiento contable me genera? El banco me aprueba el crédito y me da la plata. ¿Está aumentando el pasivo? Obviamente. Tengo una deuda nueva con el banco. ¿Y cuál es la contrapartida? ¿Sí? El aumento de la caja. Es decir, deudas por un lado y caja y bancos por el otro. Por lo tanto, cuando aumenta mi pasivo, siempre implica una generación de efectivo. O sea, un origen. ¿Está? Y cuando disminuye un activo también. Vamos a entenderlo igual. Vamos a borrar. Cuando disminuye un activo, también implica una generación de pasivos. Quizá ustedes ya lo estén deduciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Disminución de activos. Ya la tengo reclara, ¿no? Disminución de activos. Ejemplo. Vendo stock, que es para lo que tengo mi negocio abierto. Menos ahora, en estas épocas. Vendo stock. Vendo mercadería. El día a día de mi negocio. ¿Qué pasa? ¿Qué movimiento contable ocurre ahí? ¿Sí? ¿Disminuye qué? ¿Qué cuenta disminuye? No tan clara la tengo. Ahí está. ¿Qué cuenta me disminuye? La cuenta de inventarios. ¿Sí? ¿Y esa cuenta de inventarios qué es? Activo. ¿Y qué recibo a cambio? Nada, regalo la mercadería. No. Aumenta la cuenta, caja y bancos. Y así con cualquier activo que yo disminuya. Piensen en otro ejemplo. Acá vendo, ¿qué puse? Inventario con T. Así sería, para que quede bien. Inventarios. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo puedo tener? Cobro un crédito, le cobro a un cliente que me debía. ¿Sí? Yo vendía cuenta corriente a 30 días. Llegaron los 30 días, el cliente me pagó. ¿Qué pasó? Me disminuye la cuenta de créditos por ventas y me aumenta caja y banco. Conclusión, cada vez que el activo disminuye, por lo general se está generando un origen de caja y bancos o de fondos. ¿Sí? Al revés, vamos con las aplicaciones que están acá. Ya dijimos que son uso o salidas de efectivo. ¿Y en qué casos ocurren exactamente al revés que antes? Disminución de pasivos o aumento de activos. ¿Sí? Hacemos el ejemplo. Decimos que si disminuye flechita da lo mismo. Si disminuye mi pasivo, ¿sí? Si disminuye mi pasivo, yo voy a asimilar ese movimiento como una salida de efectivo, un uso o una aplicación. Ejemplo, el inverso que hicimos antes. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que yo estoy pagando un crédito que me dieron antes cuando lo vimos en el caso anterior. Me dieron el préstamo y ahora lo tengo que devolver. Con cada cuota que yo pague, ¿qué pasa con ese préstamo? Disminuye porque le debo menos al banco. Por lo tanto, voy a tener una disminución, ¿sí?, de la cuenta, como se llame, deudas bancarias, ¿sí?, que está en el pasivo, sí. Y a su vez voy a tener una disminución también de qué importe, de qué saldo, perdón. No puedo hacer todo junto y respirar a la vez. ¿De qué importe, de qué saldo, caja y bancos? Es decir, me disminuye el pasivo porque yo pagué una cuenta, llámese al banco, llámese a un proveedor, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que el pasivo disminuya, como dice acá, yo voy a estar asumiendo que estoy usando o retirando efectivo. Pago de cuotas de préstamos, esto es un ejemplo. Pago a proveedores es otro ejemplo,
¿sí? Y inversamente a lo anterior, si existe la palabra inversamente, no sé, la acabo de inventar, si yo tengo un aumento de activos, vamos a dejar las flechitas para trabajar menos, ¿sí? Si yo tengo, acá me dice que todo aumento de activos representa también una aplicación. Y el ejemplo que me está dando ya les da una idea de que es así, ¿sí? Si yo tengo un aumento de activos, ¿sí? Aumento de una cuenta del activo, de un rubro del activo, eso va a representar siempre una disminución del dinero que yo tengo, una aplicación, un uso. Por ejemplo, como dice acá, compro un bien de uso, me compro una nueva computadora porque la anterior no iba más, me compro un aire acondicionado nuevo para la oficina, me compro una nueva camioneta o moto para reparto y delivery. Bien, ¿qué voy a tener? ¿Qué movimiento contable voy a tener? Un aumento, ¿sí?, de la cuenta o del rubro bienes de uso, así, bienes de uso, y eso lo tengo que pagar. Por lo tanto, una disminución de caja y bancos, ¿sí? Entonces, a través de estas deducciones y de los movimientos que yo tengo entre ejercicios, voy a poder armar cuáles son origen y cuáles son aplicación, para lograr llegar al saldo al cierre del ejercicio, ¿sí? Vamos a verlo vamos a borrar todo esto, ahí está. Entonces, esa es la forma de saber cuándo un movimiento, y cómo sé yo si los pasivos aumentan o disminuyen y los activos aumentan o disminuyen. ¿Qué me está pidiendo acá? ¿Cómo sé cuando un pasivo aumenta o cuando un activo disminuye o aumenta, o lo mismo con el pasivo? Comparando balances, ¿sí? Yo tengo que hacer el balance al 31 del 12 del 2019, vamos a poner, porque el 2020 todavía no terminó, ¿sí? Entonces, los valores que yo tenga acá al cierre, lo voy a comparar con los valores del balance anterior, 31 del 12 del 2018. Y acá, en esta comparación, voy a ver qué subió, qué bajó, y en función de esto voy a armar orígenes y aplicaciones. Ya vamos a ver el modelo, que no nos vamos a detener mucho en eso. Y después, como en toda cuestión contable, donde lo importante es la exposición y cómo mostramos nosotros los números, en este en este estado, se nos pide que discriminemos orígenes y aplicaciones en 3 tipos de variaciones, ¿sí? No era ese, ahora sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el estado de resultado teníamos costos operativos, costos financieros, administrativos, comerciales, extraordinarios? Todo con una correcta exposición, ¿para qué? Para tomar decisiones. Bueno, aquí es lo mismo. Las variaciones, ya sean origen o aplicación, me piden que sean discriminadas en 3 tipos, ¿sí? Aquellas variaciones que son de tipo operativas, que al igual que en el estado de resultados, lo operativo tiene que ver con la actividad del negocio. Si es ferretería serán tornillos, si es heladería serán helados, si es roticería serán comida, si es concesionaria de autos serán autos, ¿sí? Que tenga que ver con la producción y venta de bienes y servicios para lo cual el negocio fue creado. O sea, el rubro, ¿sí? Eso es lo operativo. No mezclar y no mezclar peras con banana, porque me va a dar una ensalada de fruta, obviamente, ¿sí? El rubro. Después, separamos, por otro lado, ¿sí?, compra-venta de activos fijos, y a eso le llamamos las variaciones relacionadas con inversiones, ¿sí? Fundamentalmente lo que tenga que ver con, por ejemplo, bienes de uso.
Si yo tengo una pizzería y vendo una moto vieja y compro la moto nueva, no podemos mezclar todos esos valores, porque me va a dar cualquier cosa la información que yo pueda sacar de ese estado. Entonces, inversiones es la 2. Y las variaciones relativas con financiamiento, como dice aquí, pago de préstamos, aportes y dividendos, es decir, que tenga que ver con cuestiones financieras, acá no vamos a poner nada porque ya lo dice ahí, pero bueno, vamos a poner cuestiones de tipo financieras, por ejemplo, intereses de plazo fijos, por ejemplo, que me generan un ingreso de efectivo y que no puedo meter y mezclar con lo anterior. ¿Está? Lo ponemos aparte. La suma de las 3 variaciones me va a dar la variación del ejercicio, ¿sí? Que vendría a ser exactamente igual acá, a la suma de orígenes más aplicaciones. Que si yo se lo aplico al capital al inicio, me va a dar igual al capital, perdón, a la caja y bancos al inicio, me va a dar lo mismo que caja y bancos al cierre. ¿Sí? Vamos al modelito, que es complicadísimo, por eso no me quiero meter tanto en eso. ¿Sí? Finalizamos acá, acá está. El estado de origen y aplicación de fondo tiene 2 formas de confeccionarse. Aquí me dice, vean, ¿sí? Un método que le dicen método directo y ya vamos a ver el método indirecto, ¿sí? Este método directo, fíjense, como siempre, ¿no? Como siempre, 2 columnas, ejercicio actual, ejercicio anterior, siempre comparativo y siempre con notas a los estados contables que están al final y que me discriminan los valores que yo voy a poner acá como número cerrado. El método directo arranca igual que el anterior. Me dice, fíjense, efectivo al inicio, modificación de ejercicios anteriores, efectivo modificado, efectivo al cierre, ¿sí? Por diferencia o suma algebraica, o sea, más menos, de estos 4 conceptos, de estos cuatro conceptos, ¿sí? Me va a dar el aumento o disminución del ejercicio, que es este valor. Entonces, si yo tenía 100, 200, bla, 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 acá me va a decir un valor como, por ejemplo, 100. ¿Sí? Significa que el efectivo me varió entre un ejercicio y otro 100. Quiere decir que yo tenía al fin del ejercicio anterior 1000, ¿sí? Y al fin de este ejercicio, o sea, más la variación que está en esa columna, efectivo al cierre, 1100. ¿Sí? O sea que como que esta parte inicial del estado es el resumen. ¿Por qué? Porque después viene la discriminación, como yo les decía. Actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación. Y todas las variaciones posibles. En el método directo, ¿sí? Se llama así porque yo tengo que poner las entradas y salidas directamente de efectivo. Fíjense algunos ejemplos. Pago de sueldos, ¿sí? Pago de intereses, pago de impuestos, pago por bienes y servicios, cobros, es decir, entradas y salidas directas. Lo mismo que acá, en inversión, pago por compras, cobro por ventas, parece un trabalengua, ¿sí? Y lo mismo con financiación. Es decir, que directamente yo pongo los importes de la variación o de lo que entró y salió de efectivo. En cambio, en el método indirecto, creo que está al final, acá está, que es, a mi modo de ver, más sencillo. Tenemos las mismas 2 columnas, tenemos el mismo encabezado, es decir, la variación, ¿sí? Y las mismas discriminaciones en actividades. Se me quedó alto, vamos a achicarlo. Vamos a achicarlo.
Ahí está, ahí se ve algo. Entonces tenemos, ahí está, ahí quedó más o menos. Las mismas dos columnas, obviamente, el mismo encabezado, eso les decía que es esta parte, pero diferente sistema de discriminar. Acá lo que hacemos es utilizar el sistema de aumento o disminución de activos y de pasivos, con lo cual comparando los dos balances yo puedo armar bastante fácil esto, ¿sí? Fíjense, aumento o disminución de créditos por venta, aumento o disminución de otros créditos, disminución de bienes de cambio, disminución de deudas. Entonces acá voy a ir sumando o restando según sea un origen o una aplicación de fondos, discriminado en actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación. Con lo cual, al final, el valor que me dio en estas dos columnas, discriminado, tiene que ser igual al valor que me dé en esta columna, que es la variación, o como dice aquí, aumento o disminución neto del efectivo. ¿Sí? Eso es el estado de origen y aplicación de fondos. Es decir, como concepto, que es lo que más importante que yo necesito que ustedes entiendan, es para qué sirve, para definir el uso que se le dio al efectivo en un ejercicio contable. Si aumentó, si disminuyó, por qué y cuáles fueron las causas. ¿Sí? Para analizar qué, esto, la situación financiera de la empresa. ¿Está? No sé si esto lo vimos en otro video, pero es tan importante que lo entiendan que lo vamos a explicar rápidamente otra vez. Una cosa es la situación económica, también llamada solvencia, y otra cosa es la situación financiera. ¿Sí? La situación económica, que tiene que ver con la solvencia, tiene que ver o representa el conjunto de bienes, como dice acá, que integran el patrimonio de una empresa o de una persona, ¿sí? Que generan ingresos en el mediano largo plazo. Es decir, que yo puedo ser solvente si tengo muchas propiedades. Esa sería como un buen resumen. Una empresa es solvente si vos ves que tiene a su nombre un montón de propiedades. En cambio, estar en una buena situación financiera tiene que ver con efectivo o caja que se dispone para cancelar gastos inmediatos y permitir el giro diario de la empresa. O sea que la situación financiera tiene que ver con el corto plazo. La situación económica tiene que ver con el mediano y largo plazo. Yo puedo tener un transporte. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tengo un transporte de mercadería y tengo una flota de 10 camiones, con lo cual soy solvente. Si yo tengo algún problema legal, no pago mis deudas, los abogados suelen decir que esa persona tiene bienes para responder, es solvente. ¿Sí? Ahora, yo puedo tener 10 camiones, pero no puedo pagar los sueldos que vencen mañana porque no tengo efectivo, porque no tengo caja, o, para hablar en términos correctos, porque no tengo liquidez. Y eso también es un problema. Por lo general, una situación financiera complicada, ¿sí? Suele ser temporal. ¿Sí? Estoy temporalmente con problemas de liquidez, pero como estoy en una buena situación económica, lo voy a solucionar, porque tengo la empresa funcionando. Pero ocasionalmente estoy en una situación financiera complicada, que eso puede ocurrir por baja en las ventas, puede ocurrir por que los famosos cuellos de botella, es decir, vamos a dibujar una botella, mira qué genio, una botella. ¿Sí? El concepto de cuello de botella, ustedes lo entienden, se usa como metáfora en todo. Se me juntaron los gastos acá. ¿Sí? Esta zona resulta que es sueldos más, justo estamos en julio y tengo que pagar aguinaldos, ¿sí? Más se me venció una cuota grande del banco y se me hizo cuello de botella. Veo cómo zafo, consigo la plata y de ahí para arriba
no tengo más problemas. No tengo más problemas si soy solvente, ¿sí? Si no tengo bienes para responder y si estos problemas financieros son permanentes por algún motivo, siempre caigo en este problema es porque hay algo más grave, ¿sí? Una situación financiera complicada muy común que viven los emprendedores y empresarios de nuestra zona suele ser la pretemporada, ¿sí? La pretemporada, donde la plata de la temporada anterior se está acabando y nosotros necesitamos hacer stock para afrontar la próxima temporada, ¿sí? Podemos llegar a necesitar contratar personal y pagar más sueldos, y todo esto sin que ingrese dinero, porque la temporada no empezó. Estamos hablando de la época crítica, lo digo yo como comerciante de la zona, que es, digamos, octubre, septiembre, noviembre, ponele. Qué lindas letras, noviembre. Ahí, cualquier comerciante que le guste crecer, ¿sí? Va a tener algún problema financiero, porque la temporada no arrancó. Imaginen un hotel que tiene que ponerlo en condiciones para recibir turistas el 15 de diciembre en adelante, y tiene que gastarse un montón de dinero en mantenimiento, puesta a punto, contratación de personal, etcétera, 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 y toda la plata la ves salir pero no la ve entrar. Bueno, necesitas dinero que vas a recuperar en el futuro, ¿o no? Lo vas a recuperar, pero tenés problemas temporales de liquidez, situación financiera complicada, ¿sí? Que se va a solucionar en los próximos meses, ¿sí? Y vamos a estar todos contentos con el verano, pero esos meses hay que pasarlo. Bueno, las empresas todas tienen estacionalidad, todas tienen cuestiones similares, algunas por el invierno, otras por el verano, pero siempre, siempre, si vos te gusta crecer y si vos sos arriesgado y si querés que tu negocio crezca, en algún momento vas a tener problemas financieros temporales. Si esos problemas se transforman en económicos, la situación ya es más complicada, ¿sí? Porque la falta de solvencia significa que no estás teniendo bienes ni patrimonio para responder ante situaciones financieras temporales complicadas. Y ahí ya el negocio empieza a crujir, empieza a hacer agua, ¿sí? Por lo tanto, siempre que se está en una situación financiera complicada, hay que revisar la económica, y si esa situación está sólida, no hay problema, digamos. Digamos que no hay problema. Podés pasar un mal momento, pero no hay problema. Cuando la situación económica esta se complica y va para abajo, así, después los problemas financieros obviamente vienen solos, pero ya no vas a tener cómo apoyarte en la situación económica. Espero que esto se haya entendido, porque es como una especie de Biblia, de ABC de todo empresario, comerciante, emprendedor, que muchos obviamente desconocen, y por ejemplo, ¿cuándo se puede dar un deterioro de ambas situaciones por errores? Como les dije, cuando uno vende, ¿sí? Que es lo que todo el mundo quiere, pero no cobra. Te dirán cómo. Y bueno, a veces, en el afán de vender, ¿sí? Le vendemos a cualquiera. Y ese cualquiera nos termina arruinando el negocio. Entonces, cuando uno vende, se refleja en el estado de resultados ventas hermosas y que la empresa vuela, pero no cobra. Por lo tanto, la situación financiera se empieza a deteriorar y tarde o temprano afecta la situación económica. ¿Está? Vamos rápido al siguiente estado, ¿sí? Que es el estado de evolución del patrimonio neto. No miren esto por ahora, porque como siempre me pasé de tiempo y no lo vamos a poder ver. Estado de evolución del patrimonio neto, lo dice el nombre, ¿sí? Nosotros, ¿se acuerdan que teníamos los rectangulitos del estado de situación patrimonial? ¿Sí?
¿Dónde ubicábamos el patrimonio neto? Estos deberían ser iguales, ¿no? No es, pero no importa. Acá. Poníamos así y acá estaba el patrimonio neto. ¿Sí? Bueno, este estado me muestra justamente el patrimonio neto al inicio del ejercicio, las variaciones, más menos, variaciones que tuvo en el periodo, igual patrimonio neto al cierre. ¿Sí? Lo dice su nombre. Me muestra cómo evolucionó el patrimonio neto a lo largo del ejercicio. O, como lo escribí acá, cambios ocurridos durante o en el patrimonio neto del ejercicio. ¿Cuáles son los principales motivos que hacen mover el patrimonio neto durante el ejercicio? Bueno, nuevos aportes de los socios. Nos vamos a explicar qué es el patrimonio neto, ya lo saben. Nuevos aportes de los socios, suscripción de nuevas acciones, que vendría a ser más o menos parecido, y quizá lo más importante o que se da siempre, esto no se da siempre, esto sí, que son la distribución de resultados no asignados o utilidades retenidas. Esto también lo vimos. Cuando una empresa gana dinero, ¿sí? Cuando una empresa gana dinero, obtiene resultados positivos, tiene dos destinos. Uno que es la reinversión, es decir, que los resultados queden en la empresa, donde acá lo tenemos reflejado como reservas, ¿sí? O reinversión. Y la otra opción es que los resultados vayan a los bolsillos de los dueños, es decir, dividendos, que, como les dije, aunque esto suene muy sofisticado, en cualquier negocio pequeño que maneja una sola persona, este dilema ocurre siempre. Las grandes empresas tienen reglas, tienen estatutos, tienen reglamentos, donde por lo general esta distribución en porcentajes está establecida de antemano. Entonces, ¿esto qué pasa? Me modifica el patrimonio neto. Todo lo que queda como reinvertido en la empresa, ¿sí? Me va a incrementar el patrimonio neto. Y si los resultados son negativos, profe, ahí no hay nada que distribuir, ¿sí? Resultados negativos, ¿qué va a pasar con el patrimonio neto? Cae, disminuye ese año, no se distribuye nada, obviamente. Eso es el estado de evolución del patrimonio neto. Le pegamos una miradita al modelo general, ¿sí? Que debe estar por acá. Acá está. Es como apaisado este estado, ¿sí? Estado de evolución del patrimonio neto. Agrandamos, acá está. Independientemente de todas las líneas y columnas, ustedes analicen esto, ¿sí? Saldo al inicio, o de todos estos valores que componen el patrimonio neto con este total. Saldo al inicio de todos estos valores que componen el patrimonio neto más el total. Obviamente la suma de esto más esto me va a dar lo que pongo en esta columna como actual, ¿sí? Y voy a poner el del ejercicio anterior. Como siempre, comparativo. Todas las modificaciones, en más o en menos, saldo al cierre, que es lo que me tiene que coincidir con lo que figura en el estado de situación patrimonial en la parte que dice patrimonio neto. ¿Sí? Eso es el estado de evolución del patrimonio neto. No más que eso vamos a ver. ¿Sí? Como les vuelvo a decir, los más importantes a los fines de nuestros análisis son los dos primeros, situación patrimonial y estado de resultado. Pero estos dos, obviamente, también teníamos que verlo. Bueno, acabamos este video por hoy. Y ya con esto creo que tienen para trabajar sobre la actividad que les envié, no tengo idea cuándo, y me tienen que entregar, no tengo idea cuándo, pero lo tengo anotado, así que no se ilusionen. Nos vemos en la próxima y vean este video.